Bueno, buenas tardes. Hablar sobre la fisiopatología de las arritmias en realidad es un poco vago, ¿no? Y porque las arritmias tienen muchos mecanismos de producción, ¿no? O sea, los mecanismos de producción de una arritmia pueden ser desde una anormalidad en el automatismo del impulso hasta la generación de micro o macro circuitos de reentrada, ya sea circuitos de reentrada atrial, circuitos de reentrada intranodal o circuitos de reentrada ventricular. Entonces, nosotros hemos elegido para este día la arritmia que quizás es la más representativa de todos y que es la más investigada, en la que más papers se publican, la que tiene mayor impacto en salud pública y la que debe ser conocida por cardiólogos y por no cardiólogos, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular, y que además es la arritmia que tiene Fujimori, entonces tiene que aparecer acá en el día de hoy, ¿no? Pues supuestamente está muy grave, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente. Entonces, acá está el primer concepto. Hay dos tipos de arritmias. Porque en general ustedes cuando vayan a ver la clasificación de arritmias cardíacas, se van a dar cuenta de que hay muchas maneras de clasificar las arritmias, ¿no? Las puedes clasificar por su frecuencia cardíaca, bradiarritmias y taquiarritmias. Las puedes clasificar porque son agudas o crónicas, las puedes clasificar porque son supraventriculares o ventriculares, las puedes clasificar en este caso porque son permanentes o paroxísticas. Y de las que son permanentes o sostenidas, esta es la más frecuente. ¿Ok? Porque de las paroxísticas, la más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Pero las permanentes, la fibrilación auricular es la más frecuente. Y es más o menos el 1 a 2% de la población general. Es un montón de gente la que tiene fibrilación auricular, ¿no? 1 a 2% de la población general. Y eso sí, es una arritmia predominantemente en mayores de 80 años. Miren que a partir de los 40, 50 años aumenta y a partir de los 80 años el 5 a 15%. Más varones que mujeres siendo afectados por esta arritmia. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la fibrilación auricular a diferencia del resto de arritmias? ¿Y por qué es importante reconocer esta arritmia y diferenciarla de las otras? Porque es la fibrilación que está en relación al stroke. Esta, y de lejos, es la arritmia que está más frecuentemente relacionada al stroke. Por ahí, y muy de lejos, la sigue el flutter. Pero el resto de arritmias no tienen nada que ver con el stroke. Ni la TPCB, ni la taquicardia atrial, ni la taquicardia atrial multifocal, ni las contracciones atriales prematuras, ni las ventriculares prematuras, ni el bloqueo AB. Ninguna otra arritmia tiene tanta relación con el stroke como esta. Y entonces, más allá de que sea la más frecuente, lo más importante de esta arritmia y lo que quiero que se lleven es que esta arritmia implica un riesgo porque es embolígena. Y al ser embolígena, el principal destino de su embolia va a ser el cerebro. Entonces, la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de stroke. Y no solamente eso, sino que 1 de cada 5 episodios de stroke se atribuyen a fibrilación auricular. Es decir, hay pacientes que tienen stroke y que no saben que tienen arritmia fibrilación auricular. Entonces, de todos los pacientes con stroke, que los ve el neurólogo, el internista o el emergencista, tiene que tener un electrocardiograma para descartar la presencia de fibrilación auricular. Y es más, debería tener un holter de 24 horas si es que el electrocardiograma sale normal. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular puede que sea paroxística también y tiene el mismo riesgo de presentar stroke. El riesgo de muerte por stroke está relacionado con FA es doble. Entonces, no solamente es que da más stroke, sino que los stroke relacionados a fibrilación auricular son más mortales, son más devastadores, son más grandes que el stroke producido por aterotrombosis. Porque en general podríamos definir 2 tipos de strokes en general, por su fisiopatología. Los que se llaman aterotrombóticos y los que se llaman cardioembólicos. Los aterotrombóticos es la formación de una placa en la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿no? Una placa que se rompe y se trombosa y se obstruye el vaso de manera local. Mientras que la cardioembolia es, como su nombre lo dice, la embolia de origen cardíaco que va a obstruir una arteria distalmente.
Y a ese nivel está la fibrilación auricular. Entonces, en general, los eventos cardioembólicos son más devastadores que los eventos aterotrombóticos, y ahí está la fibrilación auricular. El riesgo de muerte por stroke es el doble. Una fibrilación auricular silente no diagnosticada es causa probable de algunos ACVs llamados criptogénicos. Esos ACVs en los que no se conoce la causa. Entonces, los eventos cardiovasculares y fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular está relacionada con muerte. Es decir, a diferencia de otras arritmias, la fibrilación auricular sí puede llevar a la muerte. Sí te puede matar. Dependiendo de cuál sea la arteria cerebral comprometida en embolia cerebral, puede llegar a matarte, ¿no? Entonces, puede darte un accidente cerebrovascular, aumenta las hospitalizaciones. ¿Y por qué aumenta las hospitalizaciones? La fibrilación auricular puede hospitalizar a un paciente por varios motivos. O sea, un paciente con fibrilación auricular puede hospitalizarse, por ejemplo, solamente porque el paciente siente la arritmia por primera vez y tiene palpitaciones y tiene que hospitalizarse para cardiovertir la arritmia. Puede hospitalizarse la fibrilación auricular porque descompensa una falla cardíaca crónica. Un paciente que tenía falla cardíaca y estaba en clase funcional 2, empieza a hacer fibrilación auricular y descompensa la falla. Puede hospitalizarse una fibrilación auricular porque genera un síndrome coronario agudo. Puede hospitalizarse una fibrilación auricular porque genera un stroke o porque emboliza arteria mesentérica y produce una obstrucción intestinal, una ruptura o una isquemia mesentérica, ¿no? O puede embolizar arteria renal, o puede embolizar a miembros inferiores y producir una necrosis de la pierna. Es decir, el espectro de presentación clínica de una fibrilación auricular no solamente es el típico de una arritmia cardíaca, o sea, tengo palpitaciones. Es decir, uno tiene que pensar en fibrilación auricular en cualquier paciente mayor de 40 años que acude a emergencia por un evento embolígeno. En primer lugar, cerebral, pero puede ser un evento embolígeno a cualquier territorio, ¿no? Por ejemplo, paciente que viene con disnea, dolor de pecho y hemoptisis. Infarto pulmonar. Y el infarto pulmonar es la obstrucción de la arteria bronquial, rama de la aorta, producida por una embolia desde la fibrilación auricular. Y hemos visto esos casos. Entonces, la fibrilación auricular es responsable de un gran número de hospitalizaciones. La fibrilación auricular altera la calidad de vida y la capacidad para el ejercicio. Muchos pacientes dejan de hacer ejercicio porque ya no toleran el ejercicio por la fibrilación auricular y aumentan de peso, se vuelven diabéticos, sedentarios, o tienen las palpitaciones muy frecuentes y no los deja tranquilos. Y la función ventricular izquierda también se altera, ¿no? Ahora, en calidad de vida también se ha relacionado la fibrilación auricular con la demencia senil o la demencia multiinfarto, porque no todos los infartos cerebrales o no todas las embolias que origina la fibrilación auricular van a ser clínicamente evidentes. Es decir, no toda embolia de la fibrilación auricular va a afectar territorio motor cerebral, ¿no? Pueden haber microinfartos cerebrales que afecten zonas del lenguaje, de la memoria, y entonces que no lleven a la emergencia al paciente, pero que ya le den un déficit cognitivo, es decir, ya un grado de demencia. Entonces la fibrilación auricular crónica está relacionada también a algunos grados de demencia en los pacientes que la padecen. Bueno, esto ya lo vimos. Empeoramiento de la falla, síndrome coronario agudo, complicaciones tromboembólicas, manejo agudo de la arritmia, ¿no? Las principales causas de hospitalización. Disfunción cognitiva, ya dijimos, demencia vascular relacionada con fibrilación auricular, alteración de la capacidad de ejercicio. Existe entonces una escala para la evaluación de los síntomas de la fibrilación auricular, que es la escala de ERA. ERA son las siglas del European Heart Association, o sea, la Asociación del Corazón para el Ritmo Cardíaco, o la Asociación Europea para el Corazón del Ritmo Cardíaco, y esa ha dado una clasificación de los síntomas, que es muy parecida, por no decir igual,
a la clasificación de Nueva York para la disnea cardíaca, es decir, la disnea de Nueva York, que ustedes la conocen como la clasificación de clase funcional 1, 2, 3 y 4, igualito, el ERA 1, 2, 3 y 4. El ERA 1, los síntomas se presentan a grandes esfuerzos. El ERA 2, las palpitaciones se presentan a moderados esfuerzos. En el ERA 3, a pequeños esfuerzos. Y los pacientes con ERA 4 se presentarán al reposo. Entonces, cuando ustedes lean algún texto o algún paper en el que diga fibrilación auricular ERA 1 o ERA 2, ya saben a lo que se refiere, ¿no? El americano, el europeo no está diciendo, bueno, el paciente tiene disnea cuando va a la panadería a comprar 5 panes francés. No, lo que te dicen es, este paciente tiene ERA 1, ERA 2, ERA 3 o ERA 4, ¿no? Entonces, ahora, la función ventricular izquierda también está deteriorada. Ojo, ¿de qué depende la fibrilación auricular? ¿No? Algún profesor nos decía alguna vez que una de las partes más importantes de la sístole, y es paradójico, y miren lo que les voy a decir, una de las partes más importantes de la sístole es la diástole. No va a haber una buena sístole si no había una buena diástole. Porque ¿qué cosa es la diástole? La diástole es el llenado del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo se llena defectuosamente, el ventrículo izquierdo no va a poder eyectar adecuadamente. Por más bien que esté la arquitectura del ventrículo izquierdo. ¿Y qué cosa es lo que principalmente va a afectar la fibrilación auricular? El llenado ventricular izquierdo, es decir, la diástole. ¿Okay? La diástole. Y la diástole se ve alterada básicamente por una pérdida de la contracción auricular. Segundo punto importante entonces en la clase. Fibrilación auricular igual, no contracción de la aurícula. La aurícula deja de contraerse. No existe contracción auricular en la fibrilación auricular. Desaparece. Y ese es, fisiopatológicamente hablando, esa es la principal causa de la formación de trombos en la orejuela de la aurícula izquierda. Que la aurícula izquierda deja de contraerse. Y entonces el hecho de que la aurícula deje de contraerse nos lleva a varios problemas. El primero y el principal es que se forman trombos. Y el segundo o importante es que el ventrículo izquierdo deja de recibir una buena cantidad de volumen de la aurícula para llenar el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llena normalmente un ventrículo izquierdo? ¿No? Un ventrículo izquierdo se llena normalmente por diferencia de presiones. Es decir, las presiones de la aurícula izquierda llegan a superar las presiones del ventrículo izquierdo. No porque las presiones de la aurícula izquierda sean muy altas, sino porque el ventrículo izquierdo se relaja de una manera tal que baja sus presiones hasta 6, 8 milímetros de mercurio. Y las presiones de la aurícula izquierda logran superar en algún momento esas presiones. Entonces la aurícula izquierda aprovecha ese momento de la diástole para llenar el ventrículo izquierdo que está con bajas presiones. Y conforme va llenando el ventrículo izquierdo comienza a aumentar presiones hasta que las equipara. Cuando se equiparan las presiones entre aurícula y ventrículo, es donde entra a tallar la aurícula izquierda y se contrae para llenar el remanente de sangre. Esa parte de sangre que eyecta es una parte fundamental para la mecánica del corazón. Cuando se pierde, descompensa al ventrículo izquierdo. Por otro lado, o sea, el primer mecanismo, fisiopatológicamente hablando, es una pérdida de la contracción auricular. El segundo mecanismo importante es que la fibrilación auricular maneja frecuencias tan altas como 600, 500 latidos por minuto. Es la frecuencia que maneja la fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios existe el nodo auriculoventricular. Y el nodo auriculoventricular no va a permitir que de esos 600 latidos pasen al ventrículo. De esos 600 latidos que genera la aurícula, el nodo auriculoventricular va a filtrar y pasará a unos 120 o 130. Imaginémonos que sean 120 y que el paciente normalmente tenía 70. Entonces, el aumento de frecuencia cardíaca súbito o el aumento de frecuencia cardíaca permanente que va a tener la fibrilación auricular va a generar dos cosas importantes. La taquicardia de la fibrilación auricular genera dos cosas importantes. La primera es que al aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de la diástole. El tiempo de la diástole. Porque la frecuencia cardíaca tiene dos tiempos, sístole y diástole. La sístole no se ve afectada en su tiempo. La sístole va a durar lo mismo. Tú tengas una frecuencia cardíaca de 60 o tengas de 180. Lo que va a durar menos, ¿qué es? La diástole. Y si dura menos la diástole y encima la aurícula no se contrae, ¿cómo se va a llenar el ventrículo izquierdo? Con una diástole que dura menos y con una diástole sin la ayuda de la aurícula. Por otro lado, esa diástole que dura menos es la fase en la que las coronarias se suelen llenar.
Entonces, no se está contrayendo la aurícula, la diástole dura menos y las coronarias se llenan menos. Eso hace que la mecánica del ventrículo izquierdo se altere. Por eso es que la fibrilación auricular altera el desempeño de la función miocárdica, de la función cardíaca, de por sí. ¿Y se genera qué? Un círculo vicioso. Porque la fibrilación auricular genera insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca genera fibrilación auricular. Y el ventrículo y la aurícula comienzan a remodelarse hasta el infinito. Entonces, por eso siempre decimos, la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Más fibrilación auricular. No sé qué cosa dice acá, debe decir lo mismo que yo dije. Enfermedades cardiovasculares y otras asociadas al envejecimiento aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Ok, perfecto, sí. Es cierto que nosotros muchas veces vemos pacientes con fibrilación auricular que no tienen ningún otro factor de riesgo. Sin embargo, es importante establecer que la principal causa de fibrilación auricular es la fibrosis del miocardio auricular o el desarreglo de las uniones entre células del miocardio auricular. Y eso se puede producir por sobrecarga de presión de aurícula, por sobrecarga de volumen en aurícula o por fibrosis del miocardio auricular. Por ejemplo, sobrecarga de volumen. ¿Cuándo una aurícula está sobrecargada de volumen? En la comunicación interauricular, muy bien. Entonces, en la comunicación interauricular, por ejemplo, nosotros vamos a ver que a la aurícula derecha normalmente le llega la sangre ¿de dónde? De la vena cava, muy bien. De la vena cava superior y de la inferior. Pero además le va a llegar sangre de la aurícula izquierda. Entonces, esa aurícula derecha va a estar sobrecargada de volumen. Una aurícula que esté sobrecargada de presión. ¿Qué aurícula está sobrecargada de presión? Que es la fibrilación auricular más escandalosa que hay. Que ahorita yo escuché al doctorcito que estaba hablando en antes. Estenosis mitral, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en estenosis mitral? La válvula mitral está cerrada y entonces la aurícula izquierda tiene que vencer la presión del ventrículo izquierdo y encima tiene que vencer la presión de la válvula mitral cerrada. Entonces, ¿qué hace la aurícula izquierda? Aumenta su presión. Ojo, una cosa es aumentar volumen y otra cosa es aumentar la presión. ¿Qué dilata más a la aurícula izquierda? La presión. Por eso, ¿cuál es la valvulopatía que más grande tiene la aurícula? La estenosis mitral. ¿Cuál es la valvulopatía que más emboliza? La estenosis mitral. ¿Cuál es la patología en la que aurículas más grandes vemos? En la estenosis mitral. Izquierda, aurícula izquierda. Entonces, hay una alteración, básicamente, de una dilatación auricular por sobrecarga de volumen, por sobrecarga de presión, y la otra es por fibrosis del miocardio auricular, que puede ver en pacientes seniles o en pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuál es la molécula que más fibrosis produce en el corazón? Son dos, la angiotensina 2 y la aldosterona. Esas son las drogas que más fibrosis producen en el corazón. Y producen fibrosis en el miocardio auricular y ventricular. Por lo tanto, un paciente con hipertensión arterial, en el que el eje renina-angiotensina-aldosterona está alterado y que tienes mucha angiotensina 2 circulando en sangre y tienes mucha aldosterona circulando en sangre, va a tener de todas maneras mayor riesgo de fibrilación auricular, porque genera fibrosis en el miocardio. Así la aurícula no está sobrecargada de presión y así la aurícula no está sobrecargada de volumen, está expuesta a mediadores humorales que son altamente fibróticos. Por eso es que en la prevención de incidencia y fibrilación auricular nosotros usamos inhibidores de la ECA o bloqueadores receptores de aldosterona tipo espironolactona o eplerenone. No se ve nada, ¿no? Bueno, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? La insuficiencia cardíaca sintomática está presente en el 30% de pacientes con fibrilación auricular. O sea, los pacientes con fibrilación auricular de por sí, sea cual sea la causa de la fibrilación auricular, van a tener falla cardíaca. Y viceversa, los pacientes con falla cardíaca van a tener fibrilación auricular. O sea, cuando nosotros es una unión perversa entre la fibrilación y la falla cardíaca.
Una produce la otra y la otra perpetúa a la anterior. Por lo tanto, los pacientes, para nosotros, uno de los predictores de peor pronóstico en una falla cardíaca es el ritmo de fibrilación auricular. Una cosa es tener un paciente en sinusal, de un manejo más sencillo que en fibrilación auricular. Dos valvulopatías importantes, dos válvulas importantes que están relacionadas con fibrilación auricular. No se preocupen mucho en copiar eso porque Watanabe me pidió que lo deje y eso lo he dejado ahí en el escritorio y ahí está. Yo habitualmente no dejo mis clases, pero bueno, Watanabe no sé, me puso una pistola en la cabeza. Ahí está, eso ni lo copien. Yo lo que quiero es que escuchen lo que más o menos estoy diciendo porque lo que está ahí es lo que por ahí alguien lo puso. Entonces, en la fibrilación auricular hay dos válvulas que van a ser afectadas. O sea, o hecho, dos válvulas que al afectarse generan fibrilación auricular, que son las válvulas del lado izquierdo. ¿Por qué las válvulas del lado izquierdo? Porque la fibrilación auricular anatómicamente tiene ese origen en la aurícula izquierda. ¿Qué parte de la aurícula izquierda? La desembocadura de las venas pulmonares. Entonces, la fibrilación auricular anatómicamente se origina en la desembocadura de las venas pulmonares. Por lo tanto, son la válvula mitral y la válvula aórtica y sus enfermedades las que van a generar más fibrilación auricular, pero con relaciones distintas. ¿Okay? La valvulopatía mitral es muy amiga de la fibrilación auricular. La tolera bastante bien desde sus inicios. El paciente con estenosis mitral severa por años puede tener fibrilación auricular años de años y la tolera tranquila. El aórtico no. El aórtico no tolera la fibrilación auricular. Entonces, la estenosis mitral se acompaña desde sus inicios de fibrilación auricular, pero la estenosis aórtica, cuando tiene fibrilación auricular, es al final de la enfermedad y la descompensa rápidamente. Entonces, un paciente con estenosis aórtica y fibrilación auricular habitualmente está en edema agudo de pulmón o en falla cardíaca descompensada. En cambio, el paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular está bastante tranquilo, lo tolera bastante bien, la verdad. Le das un poquito de digital, un poquito de betabloqueador y el paciente está tranquilo, ni siente su fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular casi siempre está relacionada, desde el punto de vista de válvulas, al lado izquierdo, mitral y aórtica. ¿Quién más? Mitral. ¿Más la estenosis que la insuficiencia? Sí, más la estenosis que la insuficiencia. Sin embargo, la principal causa de alteración de la válvula mitral en el Perú, ¿cuál es? La reumática. ¿Y la reumática qué da más? ¿Estenosis o insuficiencia? Ninguna, da doble lesión. Entonces, habitualmente los pacientes con cardiopatía reumática mitral tienen doble lesión mitral, estenosis e insuficiencia al mismo tiempo. Entonces, es más raro la estenosis pura reumática y es más raro la insuficiencia mitral pura reumática, ¿no? La insuficiencia mitral de otras causas es harina de otro costal. Es más o menos lo mismo que dice ahí. De las cardiopatías congénitas, la que más relacionada está con la fibrilación auricular es la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, decíamos antes que va a sobrecargar de volumen a la aurícula derecha, pero va a sobrecargar de presión a la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda va a tener que inyectar va a tener que impulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo y hacia el lado derecho, porque hay un hueco, un shunt en la fosa oval, ¿no? Habitualmente, ¿no? Ahora, hay formas de reconocerlas electrocardiográficamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente con fibrilación auricular y estenosis mitral, que creo que ya con la clase anterior ya deben tenerlo claro, ¿hacia dónde estará el eje del corazón? Hacia la derecha, ¿no? Porque la estenosis mitral dilata cavidades derechas. Y si yo tengo fibrilación auricular y comunicación interauricular, ¿hacia dónde estará el eje? Hacia la derecha también. Entonces, fibrilación auricular y eje a la derecha, tengo dos posibilidades. O tengo una estenosis mitral o tengo una comunicación interauricular. ¿Cómo las diferencio? Porque la comunicación interauricular tiene además bloqueo completo de rama derecha. FA y eje a la derecha, estenosis mitral. FA, eje a la derecha y bloqueo completo de rama derecha, comunicación interauricular. Siempre y cuando lo corrobores con tu soplo, ¿no? Soplo en foco pulmonar, CIA, soplo diastólico en foco mitral, estenosis mitral. Ahí están los porcentajes para que los copien.
Cardiopatía isquémica y fibrilación auricular. Es definitivamente la arritmia que más vemos en los pacientes con fibrilación, con infarto agudo de miocardio. Y está presente en el más del 20% de la población con FA. Ahora, la fibrilación auricular como causa de infarto es un poco más difícil que ocurra, pero hemos visto casos, ¿no? Hemos visto el caso de una paciente de 33 años con fibrilación auricular crónica, no anticoagulada, que hizo un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo lo hizo? El trombo salió de la aurícula izquierda, atravesó la válvula mitral, fue al ventrículo izquierdo, llegó a la aorta y para muy mala suerte de la paciente, en vez de irse hacia el cerebro o hacia la mesentérica, se metió a la coronaria, que como ustedes sabrán es la primera rama de la aorta. Y entonces se embolizó a coronaria. Es bien raro que pase eso, la verdad, pero bueno, pasó, ¿no? Y entonces como causa de infarto, ¿no? Como que la fibrilación auricular pueda obstruir una arteria coronaria. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿Cómo? Embolizando. ¿A dónde? A la coronaria. ¿Desde dónde? Desde la orejuela. ¿Raro? Sí, raro. Pero hay que saber reconocerlo, porque ahí el tratamiento no es el habitual de aspirina, clopidogrel, ahí el tratamiento es anticoagulación plena. Endocrinología, enfermedades endocrinológicas y fibrilación auricular. ¿Cuál es ahí? El hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo. O sea, muchas veces el hipertiroidismo lo diagnostica el cardiólogo y no el endocrinólogo. Y no porque el endocrinólogo sea malo, el endocrinólogo es muy bueno. Lo que pasa es que los pacientes hipertiroideos vienen a la consulta por palpitaciones, ¿no? O lo ven en emergencia por fibrilación auricular y lo mandan al cardiólogo. Entonces, muchas veces el debut de un hipertiroideo es con síntomas cardiovasculares. Y una de las expresiones de síntoma cardiovascular es la fibrilación auricular. Y habitualmente el hipertiroidismo tiene fibrilación auricular sin sustrato anatómico. ¿Qué significa sin sustrato anatómico? La aurícula izquierda no está dilatada y las válvulas están preservadas, ¿no? Y eso sería uno de los subtipos de fibrilación auricular. Otra forma de clasificar la fibrilación auricular es fibrilación auricular valvular y no valvular. La fibrilación auricular valvular es la que está relacionada con enfermedad de la válvula mitral o aórtica o que está con una prótesis en el corazón, y la no valvular es, pues, por ejemplo, esta, ¿no? El hipertiroidismo, la hipertensión arterial, otras causas de fibrilación auricular, ¿no? Esta sería una causa de fibrilación auricular no valvular. Sin embargo, hay otra enfermedad endocrinológica que también produce fibrilación auricular o que está relacionada, que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus también produce, la diabetes mellitus para nosotros los cardiólogos es prácticamente una enfermedad coronaria. O sea, no hay diabético que no tenga alteración de la perfusión coronaria. Casi todos la tienen. Entonces, nosotros tenemos claro que el diabético tiene un grado de isquemia miocárdica. Y esa isquemia miocárdica puede ser ventricular o auricular. Y si es auricular, te va a generar fibrilación auricular. Entonces, es suficiente ser diabético para tener fibrilación auricular de por sí. En las enfermedades pulmonares, la arritmia más frecuente no es la fibrilación auricular, ¿no? La arritmia relacionada con enfermedades pulmonares es la taquicardia atrial multifocal. Esa es la arritmia del EPOC, ¿no? Pero sí hay fibrilación auricular, pero con menos frecuencia, ¿no? Sobre todo en EPOC. Y yo diría que en las enfermedades pulmonares más relacionado está con el medicamento que con la enfermedad en sí. O sea, vemos más fibrilación auricular por salbutamol o por beta agonistas que por el mismo EPOC. O por corticoides, o porque le ponen adrenalina, o porque le ponen mucho beta agonista, ya en provincias incluso oral, todavía ni siquiera lo han inhalado, ¿no? En enfermedad renal, los pacientes con falla renal crónica terminal, sobre todo los que tienen una depuración de creatinina calculada a menos de 15, esos son los que más riesgo tienen de hacer fibrilación auricular, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular tiene una etiología multifactorial, pero lo primero que tenemos que tener presente es que van a haber sustancias o insultos, les llaman insultos en los libros de los americanos, hacia la aurícula izquierda, ¿no? Pueden ser mediadores, como ya les decía, la angiotensina 2, la aldosterona, o pueden ser cuestiones mecánicas como la sobrecarga de presión o de volumen, ¿no? Entonces se va a generar una
remodelamiento estructural en el inicio y la perpetuación en la fibrilación auricular. Hipertensión, edad, falla cardíaca, valvulopatías izquierdas, diabetes, hipertiroidismo, ¿no? Factores de riesgo menos conocidos como el... eso sí, hemos visto también varios pacientes. Yo tengo pacientes de 30 y pico años, esos que hacen triatlón, maratón, ¿no? Cuánta cosa más, que tienen fibrilación auricular. Y no tienen ningún otro factor de riesgo, ¿no? Que correntable y cosas más. Y uno no se explica muy bien por qué. Y está pues en los deportistas de alta competencia, pues se puede presentar, ¿no? Porque esos pacientes hacen hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y muchas veces esa hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿qué genera? Un remodelamiento concéntrico. Y si se remodela hacia dentro del ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? Aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión del ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? La aurícula izquierda tiene que aumentar la presión para poder llenar un ventrículo izquierdo hipertrófico e hipertenso. Y al suceder eso, ¿qué hace la aurícula izquierda? Aumenta las presiones de la aurícula izquierda, se dilata y hace fibrilación auricular. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Por eso el ejercicio hay que tener prudencia, ¿no? La obesidad de por sí, el EPOC. Entonces, nosotros podríamos decir que así como cualquier enfermedad cardiovascular puede generar insuficiencia cardíaca, casi cualquier cardiopatía estructural del lado izquierdo puede desencadenar un proceso de remodelamiento en aurícula y ventrículo y generar fibrilación auricular. En las aurículas, la proliferación de los fibroblastos y el aumento de depósito de tejido conectivo y fibrosis son los marcadores distintivos en ese proceso. Es decir, el miocardio, o sea, si uno más o menos ha visto una lámina de un miocardio, normalmente el miocardio tiene, bueno, las líneas Z, las miofibrillas ordenadas, pero tiene muy poco tejido fibrótico en el medio. Si uno ve un corte anatómico de un paciente con fibrilación auricular, lo que ve es muy poca miofibrilla y mucho fibroblasto. O sea, cuando hablamos de fibrosis, ¿de qué estamos hablando? De la aldosterona y la angiotensina 2, que alteran los genes a nivel de miocardio, produciendo haciendo gran producción de fibroblastos que van a reemplazar la matriz. Y ese fibroblasto es un tejido que no es contráctil, a diferencia de las miofibrillas, y en segundo lugar, que no conduce el impulso eléctrico adecuadamente. Y entonces en ese miocardio que está reemplazado por fibrosis, se generan microcircuitos de reentrada. O sea, la aurícula, el impulso eléctrico no atraviesa adecuadamente y se forman muchos circuitos. O sea, se despolariza de muchos sitios y a la vez de ninguno. O sea, el miocardio auricular está, en vez de que el nodo sinusal sea el único que despolariza y comande todo el impulso eléctrico del corazón, hay 300, 600 o 700 puntos distintos en la aurícula que van a despolarizarse al mismo tiempo, generando microcircuitos. Y al final ninguno de ellos es efectivo. Ninguno de ellos logra el cometido, que la aurícula se contraiga. Entonces, esa es la fibrilación auricular. Entonces el remodelado estructural va a producir disociación eléctrica. Ya no hay un continuo eléctrico en el corazón, ya no hay una continuidad en la propagación del impulso eléctrico. Eso se pierde. El nodo sinusal pierde su comando. Y entonces se generan múltiples circuitos pequeños de reentrada y eso genera la estabilidad de la arritmia. Entonces, mientras más grande está la aurícula izquierda, más difícil es que esa arritmia pase a sinusal nuevamente. Por lo tanto, va a haber un acortamiento del periodo refractario, va a haber un down regulation de la corriente de entrada de calcio a través de los canales tipo L y un up regulation de las corrientes rectificadoras de potasio. Esto va a hacer, estos dos fenómenos de la alteración de la corriente de calcio y potasio va a hacer que el impulso eléctrico sea inefectivo y que el periodo refractario se acorte de tal manera que cualquier otro impulso puede generarse. Porque ¿para qué sirve el periodo refractario? ¿Para qué sirve que esto funcione bien? Para evitar que otro latido se acople. Es decir, para darle la pausa al corazón, para hacer que haga tum, tum, tum. En cambio, en la fibrilación auricular, como el periodo refractario está alterado, entonces cualquier latido se mete. Cualquier otro estímulo que nazca en cualquier otra parte de la aurícula puede interponerse. Por eso es que la frecuencia de la aurícula puede llegar a ser 500 o 600 despolarizaciones en un minuto. Porque cualquiera puede, o sea, el principal problema de fibrilación auricular es que no tiene un periodo refractario adecuado.
Entonces, la existencia de periodos refractarios más cortos y los cambios abruptos en la orientación de las fibras de miocito ¿cuál es el territorio más susceptible? Las venas pulmonares. Por eso es que hoy en día lo que se hace con la fibrilación auricular o lo que se está intentando hacer con la fibrilación auricular es aislamiento de las venas pulmonares, lo que se llama la ablación por radiofrecuencia a nivel de las venas pulmonares, ¿no? Ustedes saben que la aurícula izquierda, que es así como esto, digamos, tiene 4 venas pulmonares, 1, 2, 3, 4. La superior derecha izquierda y la inferior derecha izquierda. Entonces entras con el catéter y las aíslas. Y tiene una... Bueno, en fibrilación auricular incipiente, que no tiene mucha aurícula muy grande, que tiene las válvulas sanas, tiene una buena respuesta, ¿no? La ablación. Bueno, ya me quedan 10 minutos. Aunque no es el curso mucho de clínica, pero podemos hablar un poco de la clínica. Entonces, el principal problema de mejor dicho, el principal factor que va a hacer que el paciente sienta o no sienta la fibrilación auricular va a ser el nodo auriculoventricular. Si nosotros tenemos un nodo auriculoventricular que deje pasar solamente 70 latidos por minuto, el paciente lo más probable es que ni se entere que tiene fibrilación auricular. Porque el paciente va a tener sus 70 latidos por minuto y no va a tener mucho problema. No va a sentir. En cambio, si tenemos un nodo AB que no está filtrando bien, el paciente puede tener 110, 120, 130 latidos en reposo. Y el paciente va a venir con dos cosas, dos síntomas principales: palpitaciones de reposo y disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo, porque eso, el paciente tiene 130 y no lo tolera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema del nodo AB cuando tienes un síndrome de preexcitación? ¿Más o menos saben algo de preexcitación? ¿Qué les han dicho algo? ¿Watanabe, sabes algo? No. ¿Preexcitación? Ni idea. Bueno, normalmente el estímulo eléctrico del corazón siempre tiene que, para pasar de aurícula a ventrículo, tiene que pasar por el nodo AB. Nosotros le decimos preexcitación a cualquier otro camino que tome el impulso eléctrico, por un haz que le llamamos aberrante. El ejemplo más clásico es lo que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el que el estímulo eléctrico no pasa por el nodo AB, sino hace una especie de atajo y pasa más rápido por otro lado. Entonces, en los pacientes con Wolff y fibrilación auricular, el paciente puede tener serios problemas, porque no hay quien filtre los latidos. Y el paciente con Wolff y fibrilación auricular puede llegar a hacer frecuencias ventriculares de 300, 350 latidos por minuto, es decir, hacer parada cardíaca. Entonces, una de las principales causas de muerte de fibrilación auricular es cuando la fibrilación auricular está asociada a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahí sí, mucho cuidado en lo que usas, mucho cuidado en verlo. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha pericia para poder identificar un electrocardiograma de fibrilación auricular y Wolff. Eso sí, nos lo dejan a nosotros porque es de más difícil manejo, ¿no? FA y Wolff. Lo que decía, la pérdida de la función auricular reduce el gasto cardíaco y por lo tanto los pacientes pueden producir lo que se llama la taquicardiomiopatía. Este es un término en el que la fibrilación auricular crónica a frecuencias altas puede generar disfunción de ventrículo izquierdo, es decir, el paciente puede tener una fracción de eyección reducida solamente por la fibrilación auricular. Es la taquicardiomiopatía, otra de las consecuencias de la fibrilación auricular crónica permanente. Entonces ya hemos hablado de embolizaciones hacia todo el órgano, hemos hablado de palpitaciones de reposo, de disnea de esfuerzo, hemos hablado de alteración del nivel cognitivo del paciente y ahora hablamos de la taquicardiomiopatía, que también es una complicación de la fibrilación auricular. Embolia o tromboembolia, ¿no? Bueno, tenemos claro que la embolia, la fibrilación auricular la produce por una pérdida aguda de la contracción auricular más una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Habitualmente no se observan bien los trombos en la aurícula izquierda porque están en la orejuela de la aurícula izquierda. Y la orejuela de la aurícula izquierda no la podemos ver muy bien por ecocardiografía transtorácica. Habitualmente hacemos un transesofágico y ahí se ve, la verdad, espectacularmente bien. Incluso lo podemos ver en 3D, la orejuela, y ahí se suele alojar los trombos en la fibrilación auricular. Por eso es que la gran mayoría de pacientes, y uno de los dilemas más importantes de la cardiología actual es
la anticoagulación en fibrilación auricular. Hoy en día, a diferencia de hace 10 años, tenemos más de 5 o 6 anticoagulantes nuevos que podemos usar en fibrilación auricular y eso ya lo discutiremos en el curso de terapéutica, me imagino. Y ahora sí, algo rápido para terminar. La fibrilación auricular entonces puede ser, y dijimos, en un inicio silente, pero desde acá ya es peligrosa. O sea, el paciente ni cuenta se da porque tiene episodios muy cortos y autolimitados de fibrilación auricular. Puedes tener unos 2 o 3 minutos al día de fibrilación auricular y ni cuenta te diste. Puede ser cuando estás dormido, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás comiendo. Puedes tener un episodio de 5 minutos de fibrilación auricular y desaparece solo. Es silente. Luego ya paroxística, cuando ya te das cuenta de la fibrilación auricular. Doctor, ¿sabe qué vengo? Porque ayer tuve como 15 minutos de palpitaciones y luego me pasó solito. Llegan, le haces el electro y está normal, no tiene nada. Entonces la paroxística. Luego ya la persistente, ya dura una semana ya. El paciente ya está en FA por una semana, ya lo encuentras. Pero tú le das una droga, amiodarona por ejemplo, y lo pasas a sinusal. Deja de tomar la amiodarona y regresa a fibrilación auricular, persistente. La fibrilación auricular persistente no es una fibrilación, es una fibrilación crónica que puedes revertirla todavía. Puedes darle una droga y pasarla a sinusal. A diferencia de la permanente. La permanente ya no. La permanente, le des lo que le des, va a estar en fibrilación auricular. Ahí lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Es controlar la frecuencia cardíaca. O sea, que no se suba mucho la frecuencia cardíaca. Entonces ahí, la fibrilación auricular se puede clasificar en silente, paroxística, persistente de larga duración, que la verdad para mí es lo mismo, y permanente. La fibrilación auricular permanente. Nosotros la permanente es la que no va a revertir a sinusal en ningún momento. Acá ni cuenta te das, acá solo revierte sola, acá revierte con drogas y acá ya no revierte la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Por ejemplo, tienes que decirme que es una fibrilación, por ejemplo, si tú tienes un diagnóstico, bueno, fibrilación auricular valvular, me dices tú. Ah, ya, correcto, muy bien. ERA 2, mira, sabía persistente. Ya, entonces ya yo tengo claro que tú me has dicho, o sea, no quedarnos en el diagnóstico de fibrilación auricular, ¿no? Con fibrilación auricular me dices el ERA, con el ERA me estás diciendo los síntomas, me estás diciendo si es valvular o no valvular, para ver si lo anticoagulo o no, y me estás diciendo si es silente, paroxística, persistente o permanente, ¿no? Bueno, en el electrocardiograma no es una clase de electrocardiografía, hay ondas F, RR irregular y las ondas F tienen una frecuencia entre 300 y 600 latidos por minuto. No hay onda P, RR irregular y presencia de onda F, ¿no? Es una fibrilación auricular más o menos clara, no hay onda P, que la tienes que buscar en D2 y en B1, la buscas en D2 y en B1, si no está ahí, difícil que esté en otra derivación. Ahí están las ondas F, las ondas RR están irregulares, esta es una fibrilación auricular. ¿Algo más tiene este electro? ¿Alguien que sepa electro y que me quiera decir? Olenka. ¿Qué tiene? ¿Cuál? ¿Infarto? No es infarto, parece infarto. Olenka. Esto de acá no es un infarto, es una cuchara, un spoon. Esto se le conoce como impregnación digitálica o también le llaman cubeta digitálica. Habitualmente los pacientes con fibrilación auricular vienen tomando digitálicos, sobre todo si vienen de provincia o periferia, cosa que ya casi no usamos mucho. Y el digital produce esa alteración en el electrocardiograma, en el ST, ¿no? Lo que los americanos llaman la cuchara o el spoon, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pero es una cuchara, ¿no? Una alteración del ST. Nosotros le llamamos cubeta digitálica y es un signo de impregnación digitálica. Esa es una fibrilación auricular con una respuesta alta, con un EGEN más 30 y con una cubeta digitálica bastante clara, ¿no? En cambio, miren la diferencia con la fibrilación auricular y la fibrilación auricular con Wolf. Uno no va a aprender a diagnosticar Wolf y FA en una sola, ¿no? Aquí está la onda delta. Porque una de las formas de diagnosticar Wolf es con el PR corto, es la forma más fácil. Pero adivinen qué cosa no hay en la fibrilación auricular. Onda P. Entonces, ¿cómo vas a ver el PR? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que buscar? La onda delta. ¿Y la onda delta es fácil? No, es difícil, ¿no? Quizás nosotros podríamos decir que el Wolf con FA es una taquiarritmia de QRS ancho. Entonces, taquiarritmia de QRS ancho, RR irregular, ojo, levanta la oreja porque puede ser una FA con Wolf. Y esto es mortal. Es mortal si bloqueas el nodo AB.
Es decir, si cometes el error de darle un beta bloqueador, un digital, un verapamil, un diltiazem, el paciente puede hacer fibrilación ventricular y parada cardíaca. En cambio, acá sí le tienes que dar un diltiazem, un verapamil o lo que te digo, ¿no? La gran diferencia entre manejar un Wolf, ¿no? Esos son los diagnósticos diferenciales electrocardiográficamente hablando. La taquicardia auricular no es muy difícil de diferenciarla porque sí hay P, ¿no? La P es diferente a la sinusal, pero hay P. El flutter, si es un flutter típico, es bien fácil de diagnosticarlo, pero si es un flutter con entrada variable, ahí sí va a ser un poco más difícil, ¿no? La ectopia sí es fácil, bueno, y la conducción nodal auriculoventricular anterógrada dual, si tú logras ver la P retrógrada, no hay mucho problema, ¿no? La clasificación ya la dimos. Bueno, esto ya es más manejo, más terapéutica, ¿no? Cómo enfocar una fibrilación auricular. El ERA, que les decían antes, aquí está lo del ERA. Y quizás algo importante que les quiero, bueno, eso es más para drogas, aquí está, por acá está. Eso es lo importante. Entonces, y esto es lo último que tienes que tener para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular me tienes que decir, ¿cómo está la respuesta ventricular? ¿Si alta o controlada? Es decir, si la frecuencia cardíaca está más de 90 o menos de 90. Menos de 90, fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Menos de 60, fibrilación auricular con respuesta ventricular baja. Entre 60 y 90, frecuencia ventricular controlada. Más de 90, frecuencia ventricular alta, fibrilación auricular. ¿Qué más me tienes que decir de la fibrilación auricular? Si es valvular o no es valvular. ¿Qué más me tienes que decir de la fibrilación auricular? Su ERA, cómo es el ERA. ¿Qué más me tienes que decir si es paroxística, persistente o permanente? Y finalmente, ¿qué me tienes que decir? El CHAS-VAS. El CHAS-VAS me sirve para saber si tengo que anticoagular o no a mi paciente con fibrilación auricular. El CHAS-VAS2. Entonces, el CHAS-VAS2 se usa solamente en fibrilación auricular no valvular. Porque toda fibrilación auricular valvular, repito, toda fibrilación auricular valvular debe ser anticoagulada plenamente. Es decir, warfarina. INR entre 2 y 3. En cambio, la fibrilación auricular no valvular depende. ¿De qué depende? Del CHAS-VAS2. Si el CHAS-VAS2 sale más de 1, suficiente. CHAS-VAS C, cardiac heart failure, o sea, insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, un punto. H, hypertension, hipertensión arterial. 2 puntos. A, de edad. Si tiene más de 75 años, 2 puntos. D, diabetes. 1 punto. S, stroke previo, si tuvo un stroke previo. B, enfermedad vascular, ya sea arterial, periférica o coronaria. E, de edad de nuevo. Entre 65 y 75 años, 1 punto. Más de 75 años, 2 puntos. Y S, sexo. Es decir, si es mujer. Si es mujer, 1 punto más. Si es varón, es 0. Entonces, sumas y ya. O sea, un paciente, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, hipertenso, que hay un montón, diabético, ya tiene 2 puntos y ya tienes que anticoagularlo. Un paciente con fibrilación auricular que ya tuvo un stroke previo, tienes que anticoagularlo. Un paciente con fibrilación auricular de 80 años y que tuvo un infarto previo, tienes que anticoagularlo. Bien difícil que no tenga, o sea, hay pacientes ya, digamos, un paciente varón de 40 años sin ningún factor de riesgo cardiovascular que tenga fibrilación auricular, no lo anticoagulas, pues, ¿no? Pero en cualquier otro de los escenarios lo anticoagulas. Entonces, ¿para qué sirve decir si es permanente o persistente? Para ver qué tipo de droga le doy. ¿Lo paso a sinusal o le controlo la frecuencia? Porque hay drogas para pasar a sinusal y drogas para controlar la frecuencia. ¿Para qué sirve el ERA? Para ver si le doy drogas que disminuyan la frecuencia cardíaca o no. ¿Para qué sirve el CHAS-VAS? Para ver si le doy anticoagulante o no le doy anticoagulante. ¿Para qué sirve saber si es valvular o no? Para ver si lo voy a anticoagular o no lo voy a anticoagular. Entonces, la fibrilación auricular quizás es la arritmia más controversial hoy día porque, bueno, yo les traigo lo que está ya claro, digamos, ¿no? Pero hay un montón de cosas más, ¿no? Que todavía no nos queda muy claro. No sabemos cuál de los anticoagulantes es mejor que el otro, si se pueden asociar o no a aspirina, si se pueden asociar o no a ticagrelor. Es decir, qué droga es mejor que darla, cuándo mandamos a ablación a un paciente, cómo manejar el Wolf y la FA. O sea, quedan un montón de preguntas dando vuelta por ahí todavía y preguntas que todavía no he resuelto ningún cardiólogo todavía en el mundo, ¿no?
Y por eso es que es tan bonita la fibrilación auricular y hay libros enteros de fibrilación auricular, ¿no? Yo creo que acá acaba. Bueno, lo demás son manejo, ¿no? Eso es importante también. Este es otro score. Bueno, ya dirán que aburrido tanto score, pero en realidad es que nosotros cuando usamos un anticoagulante tenemos que saber cuál es el riesgo de que el paciente sangre también, ¿no? Porque por un lado estás evitando el evento embólico, pero por otro lado estás poniendo en riesgo al paciente sangrado. ¿Y cuál es el score para establecer el riesgo de sangrado en fibrilación auricular? El Hasbled, es el Hasbled. Entonces hemos hablado de varios scores, el score ERA, el score Chasbach 2, y acá estamos hablando del score de Hasbled, que es el score de riesgo de sangrado en fibrilación auricular. Y esas son hipertensión arterial, alteración de la función renal o hepática, accidente cerebrovascular previo, sangrado previo, INR lábil, edad avanzada más de 65 o que está tomando fármacos de otro tipo o alcohol que puedan interferir con la mecánica del hígado, ¿no? Cito como P450. Creo que acá acabó. Importante para nosotros, si un paciente viene en fibrilación auricular y no sabemos cuánto tiempo tiene y tenemos la idea de que tenemos que cardiovertirlo a pasarlo a sinusal, antes de hacer eso hay que hacer una ecografía transesofágica, ¿no? Porque si nosotros cardiovertimos un paciente que esté en fibrilación auricular y tenemos la mala suerte de que ese paciente tenga un trombo alojado en la orejuela, es muy probable que ese trombo se desprenda después de la cardioversión. ¿Por qué? Porque ¿qué significa cardiovertir un paciente? Significa volver a darle a la aurícula la propiedad de contraerse. Es decir, si la aurícula no se contraía, el trombo está ahí quieto, entonces ¿tú qué haces cuando lo cardioviertes? Lo pasas a sinusal, la aurícula vuelve a contraerse, al contraerse la aurícula impulsa el trombo hacia el cerebro, ¿no? Y ese paciente puede hacer stroke por la cardioversión eléctrica. Entonces antes de cardiovertir un paciente, antes de quemar un paciente, o sea con 50 joules, mejor primero hazle una transesofágica, mira bien la orejuela, estate seguro de que no hay ningún trombo y luego con tranquilidad lo puedes cardiovertir, ¿no? Sobre todo si el paciente está inestable hemodinámicamente. Bueno, ya luego hablamos del manejo de las drogas cuando hablemos de terapéutica, ¿no? Es la ablación del catéter en la aurícula izquierda, ¿no? La ablación es un procedimiento que ya debe tener más de 10 años. Y al inicio, cuando se planteó la ablación, nos decían, es un método que va a curar la fibrilación auricular. Y la verdad que es como querer darle un manejo quirúrgico a una enfermedad médica, ¿no? Nosotros vamos a vamos a quemar las venas pulmonares y se va a acabar la fibrilación auricular. Cuando tenemos los cardiólogos que manejamos pacientes todos los días, tenemos claro que la fibrilación auricular no es un problema anatómico, no es una apendicitis, no es una vesícula que esté inflamada. La fibrilación auricular es un problema de mediadores, es un problema de presiones, es un problema de sobrecargas, es un problema de flujos, es un problema de desarreglo de las células miocárdicas y que difícilmente se va a solucionar desde el punto de vista de un cirujano, ¿no? Entonces, yo pienso de que por ahí no es el camino del manejo de la fibrilación auricular. Tendremos que buscar drogas que sean antifibróticas cardíacas, que actúen a nivel del mitocondrio, que bloqueen más eficientemente a la angiotensina 2, que bloqueen más eficientemente a la aldosterona, es decir, manejar el continuum cardiovascular, ¿no? Por ahí me parece que está el tema del manejo o definitivo de la fibrilación auricular, ¿no? Pero no el tema de la ablación. Y el tiempo nos ha dado un poco la razón, ¿no? Porque los pacientes que se ablacionan a los 2 o 3 años regresan a fibrilación auricular y luego ya se hace, y lo vuelven a ablacionar y vuelven a regresar. Y para nuestra realidad, una ablación por radiofrecuencia para fibrilación auricular debe estar costando alrededor de 80.000 soles más o menos. Realmente para que un año nuevamente entre en fibrilación auricular no tiene sentido para el sistema de salud como en los países como los nuestros, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradezco su atención.